Bueno, ya estamos en contacto con el diputado nacional Luis Contigiani, a quien le damos la bienvenida a este ciclo de charlas. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, un saludos a todos. Feliz día del periodista, Muchas gracias. especialmente para los de mi provincia, que conozco a la gran mayoría, que he tomado contacto con ellos, con ellas, y especialmente a los que están enfermos, ¿no? Desearles una pronta recuperación y mucha fuerza. Bien. Bueno, la idea, Luis, es que tratemos de ir por distintos temas. Por supuesto que vamos a hablar de este año que nos atraviesa con la pandemia, pero un año especial desde lo político porque es un año electoral. Pero me gustaría tomarme de dos o tres cuestiones para arrancar que hicieron a tus últimos, o a tu vida política en los últimos años, en los últimos tiempos. En principio, ¿crees que aquella primera votación de la ILE fue un antes y un después en tu vida política? A ver, desde el punto de vista de, del espacio político que yo estaba relacionado y articulado, significó sin duda cambios de vínculos, de relaciones y demás, ¿no? Bueno, de repente yo venía con una aceitada vinculación política con una parte del Frente Progresista y aquel debate implicó que eso en algún punto se quiebre y, y yo tenga que, digamos, diseñar o reconfigurar todo mi vínculo político. Pero eso en términos de camino político, no en términos de identidad. Porque en términos de identidad política, antes del debate y después del debate del aborto, yo sigo siendo en algún punto la misma persona. Lo era antes y lo soy ahora. O sea, soy una persona frentista por naturaleza, por historia de vida. En mi vida está la Federación Agraria, las mutuales, las cooperativas, el desarrollo, la Santa Fe que tanto quiero y conozco, el trabajo, las organizaciones sindicales, las causas estudiantiles, o sea, el tema social, el tema humanista. O sea, eso estuvo antes y siguió estando después. Por eso no es un problema de identidad y de vocación lo que ha provocado el debate en mí. Eso sigue intacto, siempre. Sí ha producido un cambio de caminos, porque eso ha logrado, ese debate ha logrado un quiebre de muchas relaciones, de muchos vínculos, lamentablemente, ¿no? Pero, y lo digo sintiéndolo, que me ha obligado a tomar otros caminos, otras redes, otras vinculaciones, porque no es un problema de vocación lo que había, o de identidad, sino un problema de camino. Yo siempre hago esta distinción entre vocación y camino. En términos de vocación, seguí siendo siempre la misma persona, buscando con la mente abierta, incorporando ideas, pero la identidad esencial de mi vida sigue siendo la misma. Inclusive antes del debate, que yo había hecho reserva en este tema, cuando se elige mi candidatura a diputado nacional, ya se conocían mis opiniones en estos temas, mi perfil, pero es cierto que en los meses del año 2017 nadie pensaba en la Argentina que en el 2018 se iba a estar en semejante debate. Entonces, en el 2017 no estaba en la agenda el tema, nadie hablaba del tema, se conocía mi opinión, inclusive gente del mismo frente progresista. Yo había hablado, había hecho declaraciones y hasta reserva del tema. Lo cierto es que no estaba en la agenda. Y nadie pensaba, yo no puedo decirle a ellos que, aparte del frente, cómo no pensaron, porque ni yo ni ellos
teníamos, pensábamos que se podía dar un debate como el que se dio en junio del 2018, que arrancó en marzo, abril del 2018. O sea, vocacionalmente, en términos de identidad histórica, sigo siendo la misma persona. Los cambios tienen que ver con los caminos políticos, que es otro tema. Luis, ya aparte me contestaste la segunda pregunta que te voy a hacer, pero quiero reafirmar. A ver, ¿hubo gente que no te ha atendido después de aquel momento del Frente Progresista? Y ya te sumo, ¿te sentiste discriminado en algún momento? No me sentí discriminado, no me sentí ni tampoco enojado, ¿no? Me banqué libremente y gustosamente una decisión que con toda la libertad sabía que las consecuencias que podía traer, buenas y no tan buenas. O sea, yo sabía a la hora de decidir lo que decidí, libremente las consecuencias que podía traer. Por eso siempre me la banqué, no me enojé, no contesté a nadie. Mire que yo tuve linchamientos mediáticos en las redes sociales. Mi teléfono por esos meses era una catarata de mensajes con mucha presión, muy negativos, inclusive involucrando a parte de mi familia. Pero nunca respondí, nunca me enojé, porque decidí desde la más absoluta libertad de conciencia. Y no tengo ningún reproche, ni para absolutamente tampoco un sentimiento de rencor o de nada. Obviamente que lo que ha producido es, posterior a ese debate, un problema de camino político, o sea, los diálogos que habían ya no estaban, las mesas chicas que uno formaba parte ya dejaron de formar parte, los teléfonos permanentes de consulta, de idas y vueltas con la gente que tuvieron que ver con mi proyecto y mi candidatura ya dejaron de sonar, se fue enfriando las relaciones. Bueno, eso sí se dio todo, lo que yo llamo una crisis de vínculo, de camino, no de identidad o de vocación. Pero digamos, el sentimiento mío era de libertad, de conciencia, y sabía lo que iba a ocurrir, y lamento mucho esos cambios de vínculo, esa ruptura de vínculo que hubo, aún sin enojarme, sin sentir ningún sentimiento de rencor, porque sabía lo que me exponía. Pero bueno, lamento mucho esa situación. No tengo ninguna acusación contra nadie, y bueno, pretendo que tampoco la tenga conmigo. En todo caso, mire, yo voy a usar una frase que dije por estos días, cuando tuve que en el Congreso, de manera muy triste, despedir o hablar en la memoria del exgobernador Miguel Lifchi, ¿no? Yo dije, con él teníamos debates que nos enaltecían a ambos, porque discutíamos mucho con Miguel, el exgobernador, pero esos debates que teníamos eran debates que hablaban bien de él y bien de mi persona, porque eran debates de alta conciencia, de altas convicciones, que si alguno de los dos lo hubiéramos renunciado, hubiera hablado mal de ambos. Bueno, un poco en ese espíritu, ¿no? O sea, estábamos ante debates de altísima convicción y conciencia. Ahora, si usted me pregunta a mí, me hubiera gustado seguir vinculado, conectado, con vínculos, y sí, me hubiera gustado, porque mi identidad es mi identidad y no cambió. Pero bueno, también entiendo la situación y todo lo que se dio. Bien, lo llevo a otro lado porque la idea, como le dije, es repasar distintos temas, distintas cosas en esta entrevista. ¿Cuál es su mirada, cuál es su opinión de la gestión de Omar Perotti como gobernador de la provincia de Santa Fe? En primer lugar, yo fui funcionario, ministro de la Producción, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe. Conozco por experiencia y por haber trabajado
con toda mi alma y mis fuerzas, conozco el Poder Ejecutivo. Entonces, esta experiencia me indica a mí que lo primero que tenemos que ver es, no es fácil en estos tiempos de pandemia y de crisis muy, muy preocupantes, concatenadas, ¿no? Pandémicas, económicas, estructurales, sociales. No es fácil gobernar, no es fácil para la gente, no es fácil para los funcionarios, la emergencia es muy fuerte. Entonces, a mí me ha tocado gobernar un pedacito de un poder ejecutivo en épocas de no pandemia, con otro tipo de problemática. Bueno, a los gobernantes actuales, sean del signo político que sea, le ha tocado una muy brava, ¿no? Muy complicada, que es la pandemia. Eso distorsiona todo. Eso realmente distorsiona los planes de gobierno, los objetivos, pospone situaciones. Entonces, en los análisis hay que ser justo y objetivo en ese punto. En segundo lugar, a pesar de eso, la impresión que tengo es digamos, de una agenda de gobierno que me parece le falta más combate, más fuerza, más territorio, más dinamismo, ¿no? Más gestión, más equipos más integrados, y esa sensación de que es una gestión que le está faltando esto, ¿no? Polenta, dinámica, fuerza, equipos, pelear hasta la última pelota, como diríamos en la jerga del fútbol, ir a todos lados, llegar antes a los problemas, responder a todo, territorio, hablar con la gente, programas de gobierno. En ese plano donde yo digo, ahí veo algunas debilidades, ¿no? Bueno, hay que ver cuánto es de la pandemia, cuánto es un problema de gestión en sí. Y en tercer lugar, en algunos temas fundamentales que se ha dado en Santa Fe en estos 2 años o año y medio, en algunos temas he coincidido con la mirada de la provincia, por ejemplo, en el tema Vicentín, cuando yo hago aquella propuesta al gobierno nacional, era una propuesta también que había sido reflexionada, hablada con autoridades de la provincia de Santa Fe, como una salida a la crisis de Vicentín. Tengo una mirada similar en el tema biocombustible, en cuanto a que no hay que bajar bajo ningún punto de vista las alícuotas del biodiesel, del nuevo debate, de la nueva ley. Y sí tengo una mirada diferente, por lo menos lo que veo ahora, en el tema hidrovía. Me parece que ahí Santa Fe, el gobierno, el gobernador, tendría que levantar mucho más la voz, porque se están jugando en estas decisiones para la provincia de Santa Fe muchísimo en términos de desarrollo, producción, economía regionales. Me refiero al debate de qué camino tomamos con el vencimiento o a partir del vencimiento de la concesión de la hidrovía, que nace en el modelo de los 90 con una visión absolutamente privatista, donde dejó a la política pública de lado. ¿Qué hacemos desde ahora en adelante? Y yo vengo levantando la voz diciendo que lo que tenemos que hacer es reinstalar en un nuevo diseño institucional a las políticas públicas, a los gobiernos provinciales, a los 7 gobiernos de la Argentina que tienen que ver con la hidrovía, reinstalarlo en su capacidad de decisión y de control. Después que puedan licitar, en esa licitación ganará una empresa, 2, 3, licitación en parte, en todo, es otro tema. Yo no estoy hablando de estatización todavía, lo que estoy diciendo es hay que reinstalar en el tema hidrovía la capacidad soberana de las provincias de decidir y salir de este modelo donde tras 25 años Santa Fe no tuvo un solo lugar, una sola silla para decidir nada, en una hidrovía que es una arteria de la más importante en el mundo y de la Argentina. En ese tema tengo una diferencia, por lo que estoy viendo, con Santa Fe,
me gustaría que el gobernador tenga una postura mucho más clara en términos federales, en términos de que Santa Fe esté de manera protagonista, sentada en las tomas de decisiones futuras de la hidrovía y lo que está en juego, no solo en obra, en infraestructura, en la autopista fluvial más importante de Sudamérica, sino en todo lo que rodea a esa problemática. Otro legislador nacional, otro diputado nacional me decía hace algunos días, semanas, nos convocó poco el gobernador, no nos escuchó lo que nos hubiese gustado para poder juntos tratar de darle una mano en Buenos Aires desde el Congreso. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo sintió usted? Bueno, en lo que es estrictamente formal, yo he tenido 2 a 3 reuniones que formé parte, que convocó el gobernador, reuniones de legisladores nacionales que convocó el gobernador, uno por el tema de pandemia, el año pasado, ¿no? Por el tema de la pandemia, informando la situación de la provincia y demás, otra por el tema presupuesto y transporte, creo que eran los dos temas, o sea, y después no tuve otra convocatoria, o no me consta que hayan invitado a diputados y demás a hablar de determinados temas. Es cierto que a lo mejor, dada la crisis tremenda en la que estamos inmersos, es cierto que faltaron más reuniones, más consultas, más articulaciones. Dicho esto, también tengo que decir que en temas como que me ha tocado ser parte o protagonista porque o propuse una alternativa, porque tuve una mirada, como el tema Vicentín, o en el tema biocombustibles, sí me han llamado para consultarme sobre la propuesta, sí se han comunicado conmigo para ver cuál era mi mirada en temas puntuales. Bien. Luis, hay un mito que dice que quien gobierna no es Alberto Fernández, sino es Cristina. Ustedes están en una platea preferencial que es el Congreso de la Nación. Desde el Congreso y desde la oposición, ¿cómo se ve esta situación? Se la puede ver de las dos formas. O sea, uno como la mira determinados grupos dominantes de intereses de la Argentina, en todo sentido, de todo tipo de intereses, donde plantean la idea de un presidente debilitado, sin capacidad de decisión, y una vicepresidenta tomando las decisiones de fondo y estratégicas, y la gran electora, la persona que decide. Bueno, eso es una mirada, creo, interesada de determinados sectores dominantes de la Argentina, y creo que es un blanco y negro esa mirada, que no es tan así como plantean, tampoco es que estemos bajo el modelo clásico de un presidencialismo en la Argentina, el estilo Alfonsín, Menem, o el propio Néstor Kirchner, ¿no? Tampoco estamos en esos modelos presidenciales. Entonces, si no estamos en esos modelos presidencialistas fuertes, y yo descreo de estas lecturas que hacen los intereses dominantes de la Argentina para que nada cambie, porque lo que en el fondo quieren es que no cambie nada en la Argentina y demás, y luchan por otros intereses corporativos, la pregunta es entonces, ¿frente a qué fenómeno estamos? Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno que es un gobierno claramente sin liderazgo único, y un gobierno que nació con un liderazgo compartido, asociado, es un gobierno de alianza, es un gobierno de coalición, y es una coalición que está tomando todo el tiempo está pensando y discutiendo hacia adentro todas las medidas. Usted puede juzgar como yo si eso es bueno o malo. Es otro debate ese. Ese es otro debate, ¿no? O sea, es bueno para este momento tener un debate permanente para la figura presidencial. Es bueno que todo se discuta dentro de la alianza oficialista permanentemente todo, y que cada coalición, grupo de la alianza gobernante
en cada tema opine y haya tensiones, marchas y contramarchas. Bueno, es una mirada. Para el esquema clásico nuestro, a lo mejor, y para esta crisis necesitaríamos un presidencialismo más fuerte. Ahora, lo cierto es que es un gobierno de coalición, que nació como coalición, que nació con un liderazgo compartido en tres partes, le diría, en tres partes. Mi experiencia de estar en la Cámara de Diputados es esa, veo un gobierno con un liderazgo de tres partes, ¿no? Que son los grandes articuladores de la agenda oficialista. Y bueno, y se discute con diferencias todos los temas. Bueno, eso creo que es lo que está pasando. No creo ni en el blanco y negro de una mirada ni de la otra. Creo que eso es lo que pasa. A veces creo que eso en determinados temas es bueno porque permite que errores del gobierno nacional retrocedan, y en otro es malo porque cuando necesitamos la figura presidencial clara, contundente, o sea, la voz del presidente clara, contundente, a veces no lo es. Bueno, ahora, hay que entender que estamos ante esa naturaleza y esa conformación de gobierno de coalición y presidencial. Ese es el punto. Si usted me dice, ¿qué es lo que me gusta a mí? Bueno, a mí me gustaría más, sobre todo en esta crisis que está viviendo la Argentina, que yo hablo de 4 crisis concatenadas. Bueno, a mí me gustaría más una figura presidencial de manera más lineal, fuerte, ¿no? Más alineado todos los planetas, porque eso implicaría una gestión mucho más fina en todos los temas y más alineada, más eficiente. Eso es lo que me gustaría a mí. Pero sé dónde, creo yo, y esta es mi opinión, creo que estamos ante otra naturaleza, a otro tipo de conformación de poder y de liderazgo, y me alejo de los blancos y negros que tienen muchas miradas de intereses en el medio. Bien, me dijo, es muy difícil gobernar en crisis, es muy difícil gobernar ya, pero en crisis seguramente aún más. Pero ¿cómo ve la administración de los gobiernos, del gobierno nacional, del gobierno provincial, de la pandemia? ¿Cómo la está viendo? Empezaron muy bien, que en el medio se han cometido errores no forzados, errores, digamos, que ha traído el repudio social y de muchos sectores del país, sobre todo con lo que es el tema vacunación o la agenda de vacunas, y veo que ahora están acelerando todo lo que pueden, pero esta mirada mía en un contexto donde, digo, empezaron muy bien, tomaron una serie de errores, cometieron una serie de errores no forzados, que generaron mucho repudio. Ahora, ¿qué le faltó a esta pandemia? ¿Qué es lo que le reclamo yo al gobierno en este punto? En un contexto muy difícil, donde no hay mucha alternativa en esto. O nos cuidamos o morimos. Y la vacuna es la única que nos da un horizonte hasta ahí nomás, pero nos da un horizonte. Entonces, nos cuidamos, la vacuna, y no hay mucha más alternativa. Sí, un Estado presente, con un Estado presente para salir, rompiendo todas las recetas monetaristas y liberales, como hizo la Unión Europea, y como hizo muchas potencias, y salir a sostener a los caídos de esta crisis. Mi crítica en este proceso es que faltó más, en un momento clave, sobre todo finales del 2020 y principios del 2021, faltó una convocatoria a la unidad nacional por la crisis que estamos viviendo, que es una de las más difíciles del país, porque es una crisis que está concatenada con otras crisis que ya arrastraba la Argentina. Entonces, yo siempre digo, me cuesta encontrar al Alfonsín en el gobierno, al Alfonsín en el gobierno, al Alfonsín de los 80. Porque Alfonsín en los 80, en las peores crisis que le tocó pasar,
sea militar, cara pintada, sea la hiperinflación, etcétera, el adelantamiento de las elecciones, en todo momento Alfonsín siempre estuvo convocando y rodeando a los principales líderes de la política argentina para que le den sustento, para legitimidad y apoyo, no a él, a la democracia, y resolver los problemas de la gente. Ahora, así como digo, me cuesta ver en este gobierno actual, encontrar a ese Alfonsín, también me cuesta encontrar en la oposición al Cafiero de los 80, que le ponía el hombro a Alfonsín. El Cafiero del 80 tampoco está en esta crisis, porque en esta crisis está Patricia Bullrich, Macri, que uno le da la sensación con una irresponsabilidad absoluta, que lo único que quieren es el caos por el caos mismo, y que hablan de libertad cuando la gente se está muriendo. Entonces, no encuentro al Alfonsín en el gobierno, sobre todo en la grandeza de Alfonsín, en los momentos más duros, de mayor crisis, de abrirse, de convocar, de escuchar, de dejarse ayudar. No lo veo. Ahora, la oposición tampoco hay Cafieros, tipos que le pusieron el hombro a Alfonsín hasta el último momento. Tampoco existe eso. En resumidas cuentas, mi crítica va por ahí. Creo que el gobierno, cuando se encierra en recetas duras, en agendas duras, en este tema se equivoca. Porque en este tema hay que tener una visión grandilocuente, en el sentido de lo magnánimo, en el sentido de convocar a la unidad nacional, convocar a todo el mundo, cerrar fila, no dividirnos, abrir la agenda, tanto en la vacuna como en esto, como en lo otro, en la salida, en las ayudas. Y a los gobiernos de provincia, yo le diría otra crítica. No es posible, a ver, se lo digo en términos positivos, es un momento para que las cuentas de las provincias, las cuentas económicas, estén en rojo. Yo, si fuera funcionario, reclamaría eso. Es un momento para que las cuentas de las provincias estén en rojo. ¿Por qué tienen que estar en rojo? Porque hay que salvar al comerciante, hay que salvar el empleo, hay que salvar hasta la última pyme. Y la provincia tiene recursos importantes para hacerlo. Y si no los tiene, lo tiene que inventar. Por eso hablo de hoy tendría que gestionar la provincia la pandemia con las cuentas en rojo, porque eso significaría que estamos dejando hasta el último centavo en sostener la crisis. Después veremos cómo resolvemos las cuentas en rojo más adelante, pero en el mientras tanto, salvamos empresas, salvamos trabajadores. Esa es la crítica en el plano provincial. Bien, sabe que en cada respuesta que nos ha dado tenemos repreguntas. Ha hablado de Vicentina, ha hablado de la hidrovía, ha hablado de los biocombustibles. No le preguntamos lo de la carne y bueno, por allí las limitaciones que ha dado el gobierno, pero tenemos un guión para que la entrevista en el tiempo que tenemos, en este tiempo de la comunicación, podamos ir pasando por mucho tiempo. Por eso ya le anticipo que en algún momento lo vamos a convocar para hablar puntualmente de algunos de estos temas y poder preguntar también sobre eso. La pregunta ahora va, entramos ya en la parte política electoral, estamos atravesados por una crisis, una pandemia y también por lo electoral, ya con un calendario que está en marcha, después de la prórroga que han votado ustedes en el Congreso, bueno, y se lo ve liderando un armado electoral con diferentes sectores de organizaciones, sindicales y demás, ¿no? Pues, ¿qué nos puede contar, qué detalles nos puede contar sobre el tema? Bueno, mire, Juan, un paréntesis. El tema de las carnes, un error grande del gobierno nacional, lo dejamos para otro momento de la charla, por qué es un error y por qué van a perjudicar a los pequeños ganaderos y
y un grupo muy de vivos con este tipo de medidas, si es que se confirma, si es que realmente se quedan establecidas, sectores muy, muy concentrados van a ser los grandes ganadores de esta historia. Dejémoslo para otro tema. Con respecto a la pregunta que me plantea, bueno, es cierto, yo le decía al principio que mi identidad, mi historia, tiene que ver con una idea frentista, que yo en ese punto no soy el que soy antes, durante y después, y lo seré siendo. Cuando digo una historia frentista y que tiene que ver con Santa Fe, porque toda mi vida ha transcurrido en el campo, la industria, las cooperativas, las mutuales, los pueblos del interior, el ámbito social humanista de las grandes ciudades y las grandes corrientes ideológicas, parte del radicalismo, el desarrollismo, el peronismo. Bueno, todo eso que está en mi vida, mi historia, hoy lo estamos, me ha llevado a poderlo liderar en un frente político que se llama Primero Santa Fe, conformado por desarrollistas, por el MIT, por sectores peronistas, como es Lealtad y Dignidad, por sectores social cristianos como es la Democracia Cristiana, sectores del trabajo, la educación, y del frente gremial, como tengo el orgullo que en nuestro frente esté, por ejemplo, el gremio de los recolectores de residuos de la provincia de Santa Fe, o apoyo de otros frentes gremiales también, directos e indirectos, que vamos a tener en el frente, el país, el sector político del país, bueno, una serie de 5 partidos que pueden ser más de aquí al cierre, pero también apoyo de sectores cooperativistas, con los cuales me he reunido, mutualistas, parte del campo, empresarios, las pymes, con los cuales he hablado la necesidad de establecer un espacio que pretenda romper inicialmente lo que yo denomino una grieta de poder destructiva, que no tiene un proyecto de país y de provincia, y que a partir de romper esa grieta de poder vayamos por una agenda, por eso Primero Santa Fe, una agenda con los temas cruciales para la provincia: la unidad, el desarrollo, el federalismo, la cuestión social, el trabajo, las pymes, el interior, bueno, temas que tienen que ver con Vicentín, la hidrovía, el campo, el agregado de valor, los trabajadores, la salud, la educación, la realidad de nuestros pueblos del interior, los jóvenes y la oportunidad laboral, un montón el tema adicciones, el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de lo que se está viviendo en los barrios, en los grandes barrios de las ciudades de la provincia, cómo le generamos ahí un punto de partida diferente. Bueno, todos esos temas que hacen a la Santa Fe que uno quiere trabajar y comprometerse con nuestro aporte para que esté mejor. Bien, 2 preguntas para cerrar. Desde ya, por supuesto, le agradecemos por esta charla. Y como insisto, lo vamos a volver a convocar para hablar puntualmente de algunos temas. En este armado entendemos que también se están acercando o están dialogando con legisladores provinciales, con algunos concejales en Rosario, con algunos empresarios que también por allí pretenden vincularse a la política, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando con todos esos sectores que usted menciona, personas que están vinculados a esos sectores. A medida que avance el calendario electoral, veremos si esas personas se van decidiendo. En algunos casos están muy avanzadas las conversaciones como para que encabecen listas de concejales, en otros puedan estar en la lista de diputados o de senadores de nuestro Frente Primero Santa Fe.
Bueno, veremos a medida que pasen las semanas, tenemos hasta la primera semana de julio tiempo para escribir alianza y un poquito más para las candidaturas. Veremos cómo se definen. Soy optimista y tengo confianza en que esos diálogos están dando resultado y que nos va a permitir darle más volumen, más diversidad a este frente, insisto, que quiere poner la agenda de Santa Fe por encima de todo y salir de esa grieta de poder que tanto nos agota y tanto nos cansa y tantos mal nos produce a todos. Luis, el frente es un frente antigrieta, lo decía, pero a nivel nacional se ve como que cada vez más está firme una polarización que, bueno, hasta hace poco en la provincia de Santa Fe estábamos un poco abstraídos, estábamos un poco alejados a esto porque teníamos los dos polos de la grieta, pero teníamos también un frente que iba por la ancha avenida del medio, como algunos dicen. En este caso, ese frente está viviendo una etapa de reconfiguración, pero la pregunta es, esta polarización que cada vez ocupa más terreno en lo global, en lo nacional, ¿cree usted que tiene la posibilidad en la provincia de Santa Fe de afirmarse en esta elección? ¿O hay posibilidades de que continúe la misma impronta santafesina de tener terceras vías ahora? Terceras vías que puedan estar de alguna manera terciando en esta polarización nacional. Mi apuesta es que Santa Fe siga siendo la vanguardia argentina en cuanto a ser una provincia con un fuerte espacio político, rompiendo esas polarizaciones, ¿no? Me apuesta que Santa Fe siga con la bandera bien alto, con el orgullo muy alto de ser la única provincia, tal vez, que se anime a pensar la política, los modelos de gestión, las políticas públicas, las ideas, desde otro lugar. Y ese otro lugar que tiene que ver con nuestra historia. Ojalá que así se pueda dar. Yo voy a poner todo mi esfuerzo en que ese espacio político santafesino pueda seguir bien alto, ¿no? Con mucha fuerza en términos de espacio territorial. Y tratando de sacar a Santa Fe de esa polarización de poder, porque ¿qué es lo que le está pasando a la Argentina en este punto? Y lo dice alguien que tiene posiciones moderadas, o sea, yo salgo de la discusión blanco y negro, tengo con el gobierno nacional desacuerdos, pero en otros temas miradas parecidas, con la oposición tengo una mirada también, absolutamente desacuerdo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los dirigentes del PRO, pero tengo miradas más similares o acuerdo en varios temas con otros sectores que conforman el mismo Cambiemos. O sea, tengo miradas no en blanco y negro, pero lo que sí creo que la Argentina tiene que recuperar es una forma de hacer política, una forma de discutir ideas que nos puedan llevar a las verdaderas grietas y salir de esa grieta del poder. ¿Cuáles son las verdaderas grietas? La grieta de Irigoyen, la grieta de Perón, la grieta de Frondizi. Porque en la democracia no es que no haya discusiones, en la democracia tiene que haber discusiones, tiene que haber tensiones, tiene que haber conflictos. La esencia de democracia, para ser tal, es el conflicto. Pero la esencia de la política es administrar esos conflictos para que la democracia siga funcionando y resolviendo problemas y avanzando en derechos, avanzando en el plano social, en el plano económico, en igualdad, en equidad, en educación. En definitiva, avanzando el país. Esta polarización, a la diferencia de Irigoyen, de Perón y Frondizi, esta polarización no tiene un proyecto de país. Están discutiendo todo el día el poder. Y están discutiendo el poder con las peores
herramientas, con los peores instrumentos, porque es una guerra de poder. Ahí también juegan otro tipo de intereses, económicos, dominantes, inclusive mediáticos, que no les interesa tener la mejor democracia, que no les interesa la justicia social, que no les interesa salir de eso, porque en definitiva no quieren que nada cambie. Entonces, el problema es cómo salimos de esa grieta del poder que no tiene un proyecto de país y nos instalamos en una verdadera democracia donde recuperemos un proyecto de país y discutamos todo, como en la época de Irigoyen se discutía, y no de manera pacífica, le digo, con Perón, con Frondizi, pero había un proyecto de país. La Argentina está estancada. En la Argentina no hay democracia real. Le digo a los liberales del PRO, señores, no es solo la democracia formal. En la Argentina no hay democracia real. La gente con 40% de pobreza, casi 50%, sin acceder a vivienda, a condiciones mínimas de dignidad, de alimentos y demás, sin empleo, dependiendo de un plan social. En la Argentina no hay democracia real. ¿De qué democracia formal me hablan? Háganse cargo alguna vez, salgan de ahí. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir. En ese plano, Santa Fe tiene que seguir con mucha polenta, con mucha fuerza, rompiendo esa polarización de poder, rompiendo esa grieta de poder. Santa Fe no puede perder ese espacio político, territorial, que se le reconoce a nivel nacional como la única provincia que tiene otro territorio político posible y diferente a esa grieta del poder. Eso es lo que tenemos que defender en Santa Fe. Y confío en los santafesinos, confío en la santafesina, que de una manera, con uno, con otros, sumando todo junto, lo que importa, de alguna manera Santa Fe va a mostrar seguir teniendo un territorio político que le diga a esa grieta del poder, acá hay otra cosa. En Santa Fe hay otra cosa. Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido, y nos quedaríamos hablando mucho más, porque como les dije, hay muchos temas para tratar, pero bueno, le agradecemos esta oportunidad de darnos estos minutos y bueno, charlar y llevarle su opinión y su mirada a la gente que nos sigue y nos ve de la política, de la actualidad de la política de la provincia de Santa Fe y del país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, me honra mucho y a disposición.